Buenas tardes a todos, soy Cristian Retamal, dirijo la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Santiago de Chile. Hoy estamos con Claudio Nash, destacado abogado y académico de la Universidad de Chile, con Felipe Delgado, estudiante del doctorado de Historia de nuestra universidad, y con Iván Lara, estudiante de pregrado también de nuestra institución. Hoy queremos realizar una entrevista a Claudio Nash sobre la situación de los derechos humanos en Chile y queremos, por tanto, agradecerle su presencia, su tiempo y su colaboración en esta tarea. Esta entrevista la va a llevar a cabo Felipe y, por tanto, los dejo para que puedan comenzarla. Muchas gracias. Felipe. Así es. Hola Claudio, buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Felipe Delgado, como adelantaba el profesor. En primer lugar, ¿cierto? Sumarme a los agradecimientos por tu disposición y por el tiempo que nos concedes el día de hoy. Antes de iniciar este set de preguntas, ¿cierto? Me gustaría iniciar una presentación formal de tu parte, que nos acompaña hoy en este puntapié inicial de entrevistas que vamos a desarrollar en este año, que van a ser adjuntadas al boletín de la Cátedra de Derecho Humano. Es el profesor y abogado Claudio Nach, licenciado en Ciencias Jurídicas, doctor en Derecho y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano. Claudio, además de su destacada labor como docente y académico, ha publicado diferentes investigaciones, entre las cuales se encuentra un libro recientemente publicado en el 2021, cuyo título es Infranqueables, lecciones sobre la protección de derechos humanos en tiempos autoritarios, y algunos de sus artículos, en su cuarta obra, de los más recientes, se titula Nuevos desarrollos sobre corrupción como violación de derechos humanos, el informe de derechos humanos y corrupción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la revista Cuestiones Constitucionales, publicada en el 2022, y otro que también lo estábamos revisando hace poco a propósito de lo que comentaba Cristian, se titula Las deudas de la transición chilena en materia de derechos humanos, un debate incómodo, en la revista Anales, publicada, como lo comentaba, en el 2018. Esta entrevista básicamente busca, en un paréntesis largo, ¿cierto?, situarse en el desarrollo de los derechos humanos, que comienza justamente con el golpe de Estado de 1973 y que tienen una trayectoria que se agudiza y se visibiliza masivamente justamente a propósito del estallido social. Claudio, junto con los agradecimientos ya mencionados, te querían preguntar en un sentido amplio, ¿cierto? ¿Cuál era el contexto de los derechos humanos previo al estallido social en Chile el 18 de octubre del año 2019? Perfecto, muchas gracias Felipe por la invitación a este espacio ahí de conversación sobre derechos humanos en tiempos en que el discurso de derechos humanos está bastante tensionado. Hay una fuerte campaña en contra de estos temas como un obstáculo, como pareciera ser a- a las ideas que son predominantes, al menos en este contexto histórico. Entonces, tener la oportunidad de conversar con ustedes y profundizar alguna de estas materias se, se agradece. Eh, yo, yo situaría el contexto de los derechos humanos previo al estallido de octubre del 2019 bajo, yo diría, dos ideas fuerza. Uno es eh, la, la forma en la que fue horadándose el compromiso con el nunca más, que parecía muy potente al término de la dictadura cívico-militar, y por otra parte, que está muy en línea con eso, pero que tiene otras facetas, es cómo la centralidad de los derechos humanos como base del acuerdo político y social de la vida en democracia también fue siendo sacado de la escena en el discurso imperante en el país. Entonces, creo que esos dos fenómenos, que están muy unidos, pero explican, me parece, por una parte, la forma en la que se fue asumiendo el desafío de
de la justicia transicional. Esto es, frente a graves, masivas, sistemáticas violaciones de derechos humanos que se vivieron durante los 17 años de la dictadura cívico-militar, la democracia naciente a inicios de los 90 tenía un fuerte desafío en términos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición o reformas institucionales, que son los pilares de lo que se conoce como procesos de justicia transicional. Y en ese sentido, lo que veníamos viviendo habían sido años donde eh, los primeros tiempos hubo un impulso relevante, yo diría, desde el mismo poder, desde el gobierno transicional, de asumir sobre todo el tema de la verdad como un eje para construir un relato compartido de que lo que habían sucedido en Chile eran graves violaciones de derechos humanos y que éstas no podían volver a vivirse en el país. Pero los otros elementos que debían acompañar a ese discurso de la verdad fueron asumidos con un menor compromiso, por llamarlo de alguna forma. Por una parte, la justicia, y particularmente la justicia criminal, lo que hablamos de la investigación y sanción de los graves crímenes, ha sido un proceso que ha sido dificultoso para la democracia, una democracia donde la impunidad ha tendido a instalarse de una manera muy fuerte, y si no logró ese objetivo, la transición a la democracia, que era una impunidad masiva, fue gracias al impulso incansable de la sociedad civil y particularmente de las familiares de víctimas de la violencia y el terrorismo del Estado. Y eso manera mantener vigente esta demanda de justicia y avanzar con ella más allá del decreto ley de amnistía que sigue hoy día vigente, no se aplica, pero sigue vigente, y con un enorme desafío que tenemos hoy de lo que ha denominado la impunidad biológica, es decir, están muriendo los perpetradores y también los familiares y las víctimas del terrorismo de Estado. Y en ese sentido, entonces, la justicia sigue siendo un enorme pendiente en este país, aun cuando se han hecho esfuerzos en distintos momentos, particularmente después del 98, después de la detención de Pinochet en Londres, y en los 2000, luego con el nombramiento de ministros especiales que han investigado los casos, pero sigue siendo un tema pendiente. Lo mismo y algo similar ocurre en materia de reparaciones, donde se han tomado medidas, pero nunca hemos logrado verdaderamente reparar integralmente las violaciones ocurridas durante la dictadura. Y por último, y en esta escala, digamos, de deudas, yo diría tal vez la más compleja ha sido el tema de las garantías de no repetición, esto es, medidas institucionales para garantizar el nunca más. Y en ese sentido, habían cuestiones obvias que uno hubiese esperado que se hiciera, tener una institución fuerte de defensa de derechos humanos, una Defensoría del Pueblo. Hasta el día de hoy no la tenemos un INDH que nace recién en el 2010, pero muy en la lógica del binominal y con facultades, atribuciones bastante débiles. Por otra parte, una reformulación de la cultura de las policías y las Fuerzas Armadas, cuestión que seguimos discutiendo y que todavía no se toman medidas eficaces en ese sentido. Un fortalecimiento de la cultura de derechos humanos en la población, empoderamiento de la población en términos de conocer sus derechos y de tener formas eficaces de su garantía. Yo creo que lo más claro en este déficit
es que todavía nos regimos por la Constitución del 80, con las reformas obviamente que se le han hecho, pero donde ese modelo autoritario político, neoliberal económico e individualista en lo cultural se mantiene vigente. Y por último, y para cerrar un poco el bosquejo de la respuesta, este proceso de justicia transicional con sus debilidades intrínsecas. Además, los últimos años fue claramente horadado por un discurso negacionista. No hay que olvidar que Piñera, cuando asume el gobierno del 2018, nombra, a corto andar, nombra a un ministro de las Culturas y las Artes, que es un fiel reflejo del negacionismo más duro, pero por otra parte, un discurso antiderechos humanos que se ha ido consolidando con los años y particularmente en el último tiempo. Por lo tanto, tenemos un contexto de derechos humanos previo al estallido que era bastante complejo desde el punto de vista de haber generado las transformaciones que uno esperaría en una democracia sólida para poner los derechos humanos al centro y no ir marginándolos del debate público, como lamentablemente fue ocurriendo. Justamente, bueno, en esa serie de elementos estructurales que tú nombras, Claudio, ¿cierto? Se encuentra el negacionismo, ese compromiso a medias que quedó en nunca más, pero llevado en el plano de los procesos judiciales, una vez ya desarrollado el estallido. ¿Qué reflexión cabe justamente de estos procesos judiciales a los responsables políticos de la violación a los derechos humanos durante el estallido social? Sí, el estallido yo creo que marca en esta democracia, como dicen los cientistas políticos, una democracia de baja intensidad, una democracia con debilidades estructurales importantes. El estallido marca un antes y un después. Lo que en el 2019 lo que sucede es que tenemos un escenario donde de legítimas demandas sociales en materia de educación, salud, seguridad social, participación, medio ambiente y un largo etcétera, esas demandas de alguna manera deben siempre en una sociedad democrática ser canalizadas vía la política o vía la justicia, es decir, tienen que tener un canal de expresión y de solución. Y en ese sentido, en Chile lo que vivimos fue, de alguna manera, una serie de conflictos sociales, económicos, pero también de orden cultural. No hay que olvidar el mayo feminista del 2018, con consecuencias hasta hoy, pero que no eran canalizados por la clase política, no eran canalizados por la justicia. Y en ese sentido, lo que hay en el 2019, entonces, es una explosión, por eso se habla del estallido, una explosión de ira, de descontento, de rabia acumulada frente a los abusos del sistema, perdón, pero también frente a las violaciones de derechos humanos estructurales de orden económico y social que se venían acumulando durante 30 años. De ahí la frase no son 30 pesos, son 30 años, tenía mucho sentido. Aquí la democracia tenía una deuda pendiente de entrar a los problemas de fondo de nuestra grieta, digamos, como país que generaba desigualdades y abusos permanentes que cuando la ciudadanía se vuelca a las calles para expresar ese descontento, una legítima protesta social, la respuesta desde el poder es una respuesta represiva muy fuerte, una represión en las calles, muy violenta. Ahí están los casos de detenciones masivas, las denuncias de tortura, las denuncias incluso de violencia sexual. Y lo que probablemente a todo el mundo, literalmente, no solo acá en Chile, sino que a nivel internacional, conmocionó, eran las ejecuciones extrajudiciales, pero sobre todo
por lo inédito que eran los casos de mutilación ocular. Cerca de 500 casos en unos pocos meses, no había experiencia comparada de esa magnitud. Pero esa represión directa fue acompañada, como sucede normalmente en estos casos, fue acompañada de un proceso de criminalización de la protesta social. Y aquí los medios de comunicación, la justicia, la política se alinearon bajo un discurso de que había que sacar la protesta social del ámbito de la política, donde no habían respuestas, y trasladarla al ámbito de lo criminal, para evitar legitimar el discurso de estas mayorías, digamos, de personas que protestaban frente al modelo. Y se produce ahí lo que yo denomino un disciplinamiento, un rápido disciplinamiento que transforma una respuesta represiva de un gobierno a una respuesta represiva de un Estado. Es decir, se disciplinó rápidamente el Ministerio Público, se disciplinó rápidamente la justicia y el Parlamento tras esta apuesta criminalizadora. Tenemos un fenómeno que ha sido también estudiado en otros lugares, no es propio de Chile, pero en Chile se da de una manera muy transparente, muy brutalmente transparente, y es como el poder, en este caso del Estado, el poder punitivo del Estado, que es su instrumento más fuerte. Weber dice: lo que caracteriza al Estado es el uso legítimo de la fuerza. Ese uso legítimo del instrumento penal claramente se dirige, por una parte, contra los manifestantes y particularmente con aquellos sectores que se visualizan como el enemigo interno, o sectores empobrecidos, con una actuación mucho más decidida contra el modelo y contra particularmente la represión. Se caracterizan un poco en esta idea de la primera línea. Hay una fuerte represión ahí, pero una represión que además es masiva. Contra todos los que se manifestaban en el contexto de la revuelta popular, pero por otra parte una amplia impunidad respecto de los crímenes cometidos en el contexto de las manifestaciones de protesta. Eso es tan evidente que hoy, a 3, ya vamos para el cuarto año del 18 de octubre, tenemos, según datos que entregó hace poco Amnistía Internacional, cerca de 10.700, 10.800 casos Ministerio Público, y de los cuales tenemos del orden de 17 sentencias, 12 condenatorias, es decir, un 0,2% de los casos con justicia. Eso te habla claramente de un contexto, de una impunidad estructural en Chile respecto de los crímenes del poder. Pero por otra parte, los crímenes que se persigue, aquellos que se rebelan frente al poder, fueron duramente castigados, y llegamos a tener un grupo importante que se denunció en su momento de presos políticos, de ser personas que veían agravada su situación de persecución por parte del Estado por razones de orden político. Entonces, claro, desde octubre en adelante, por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando estuvo acá en Chile en enero del 2022, habló claramente de una crisis de derechos humanos, de la crisis de derechos humanos más importante desde el término de la dictadura cívico-militar. Gracias, Claudio. Justamente la pregunta que venía a continuación era: ¿cómo evalúas tú el desempeño de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a esta crisis de impunidad estructural, ¿cierto?, que advertía recientemente? Sí, mira, si hay algo que caracterizó los hechos, digamos, entre octubre del 2019 y marzo del 2022, perdón, del 2020, que ahí se cruza todo esto con la pandemia, que genera su propia dinámica. Pero el periodo octubre de 2019, marzo del 2020, se caracterizó
desde el punto de vista de la protección de derechos humanos, yo diría por dos cuestiones. Uno, cómo se activó, y hay una suerte ahí, yo llamaría de cultura, de protección de derechos humanos que está en el ADN de las organizaciones de derechos humanos, que viene desde la dictadura. Y es que rápidamente se activaron mecanismos populares en distintos territorios para rápidamente poder registrar, proteger a las personas, ir a las comisarías, presentar acciones judiciales. Bueno, ustedes lo hicieron en la USACH, lo hizo la Chile también. Es decir, hubo una reacción muy rápida y muy interesante desde ese punto de vista, desde la sociedad civil. Por otra parte, está la protección desde los organismos, llamémoslo así, institucionales, nacionales e internacionales. Ahí el INDH tuvo un doble rol. Por una parte, yo lo he dicho esto muchas veces y no me canso de repetirlo, sin el actuar de los funcionarios del INDH desde el día 1, lo que ya fue horroroso habría sido mucho peor. Fue fundamental el trabajo en terreno, en las comisarías, en las postas, en los hospitales, en la calle de los funcionarios del INDH. Pero por otra parte, en paralelo a eso, estaba un directorio del INDH bajo una lógica del binominal transicional, donde la derecha logró capturar el directorio y esta de alguna manera renunció a liderar la defensa de derechos humanos durante todo el periodo que estuvo dirigido por Sergio Mico. Entonces teníamos ahí una situación muy dual, muy dos cabezas que impulsaban procesos distintos, los funcionarios y la dirección del INDH, y eso tuvo obviamente impacto muy fuerte en la efectividad del trabajo del instituto. Ya a nivel internacional hubo una respuesta muy contundente, yo diría. Por una parte, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que fue la primera en sacar un informe muy duro, que yo creo que el gobierno no se lo esperó, lo duro que fue el informe, que constataba la grave situación de derechos humanos y donde se denunciaban las ejecuciones, se denunciaba la violencia sexual, las mutilaciones oculares, se responsabilizaba evidentemente a las policías de criminado, el uso de escopeta, el uso de gases lacrimógenos, etcétera. Un informe muy duro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también tuvo un papel dual, yo diría. Por una parte, en un primer momento fue clave una visita que hizo la Secretaría preparando la visita in loco, un informe muy duro también en diciembre del 2019 del secretario Pablo Brau, y luego la visita en 2020, en enero del 2020, de la Comisión en pleno. Hay que considerar que es la primera vez que la Comisión Interamericana se constituye en pleno en una visita in loco en Chile. Y ahora sí se le permitió y es una visita in loco también con un resultado de la visita muy duro, pero lamentablemente luego hubo un cruce de razones que todavía yo no logro explicarme, que hizo que el informe de esa visita se demorara 2 años. Más de 2 años al final, completamente fuera de los parámetros propios de la propia Comisión Interamericana. Al final se terminó entregando un irrelevante para el debate político. Yo creo que ahí hubo cruces, no sé si hubo presiones o quién, honestamente no lo sé, pero lo que sí sé que la Comisión Interamericana respecto de Chile tuvo una actuación muy al debe desde el punto de vista de una protección efectiva de los derechos humanos. Es decir, tenemos un cuadro muy interesante de protección de derechos humanos, desde lo local, desde lo internacional, pero si hay algo en el que coincidieron todos los informes locales, más los internacionales, estamos hablando de un grupo de al menos 6 informes en esta materia: Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Alto Comisionado de Derechos Humanos, Comisión Interamericana, INDH, Defensoría de la Chile, Defensoría de la Niñez. Es decir,
todos coincidían en la gravedad de la situación y en la falta de una actuación eficaz por parte del Estado para detener lo que estaba siendo una crisis de derechos humanos como no se veía desde el término de la dictadura cívico-militar. Gracias, Claudio. Imposible, entre paréntesis, no olvidar ese cabildo de derechos humanos que se celebra en diciembre del 2019, donde convergen muchas organizaciones locales de la sociedad civil, justamente, y observadores internacionales en la CUT. Retrata muy bien justamente ese cuadro que tú describes. Claudio, en ese sentido, las distintas instituciones enfocadas en derechos humanos a raíz de la experiencia del 2019, ¿crees tú que han cambiado sus enfoques y modos de trabajo en torno a estas temáticas? ¿O hay más bien una continuidad en torno? Perdón, desde el punto de vista de las organizaciones de base o De las instituciones sí, enfocadas en derechos humanos. Podríamos referirnos a las internacionales o a las locales, mejor dicho, ¿cierto? A propósito. sí, 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 te preguntaba porque justamente depende de quién uno Mm, esté hablando la evaluación que uno puede hacer. Yo diría, yo creo que hay que valorar el proceso interno que se dio en el sentido de la capacidad de la sociedad civil chilena de generar una respuesta en momentos de crisis. Las brigadas de salud, por ejemplo, jugaron un rol mm, clave y eran organizaciones que surgían desde las propias organizaciones de base. Hubo organizaciones barriales que en los distintos territorios registraban las violaciones de derechos humanos, acompañaban a las personas que caían detenidas, la respuesta ante los heridos, que hubo muchísimos en ese minuto, como también eso se unió a la labor de muchos profesionales. Yo creo que no se ha destacado suficientemente, pero muchos profesionales de la salud, particularmente de gente que se dedicaba al tema de oftalmología, hicieron una labor impresionante en condiciones muy extremas. Eh, pero además registraron lo que estaba sucediendo, lo denunciaron también. El Colegio Médico, la sección de Derechos Humanos del Colegio Médico jugó un papel fundamental. Entonces, yo diría que desde el mundo de la sociedad civil hubo un trabajo muy interesante, que fue relevante luego para la pandemia, porque nos pilló la pandemia de alguna manera más mm. organizados y eso permitió algunas respuestas interesantes también a lo que vino ahí en pandemia. Ahora, de los organismos internacionales de derechos humanos, yo creo que la visión que uno puede tener en esto necesariamente debe ser crítica. Yo creo que los organismos internacionales han demostrado que son importantes, es fundamental su rol de acompañamiento. En momentos de crisis de derechos humanos es clave tener a alguien a quien ir y denunciar lo que está sucediendo, alguien que te crea lo que está sucediendo y que active al menos la denuncia pública. Ese es un proceso que sigue siendo muy relevante en términos históricos, ha sido el gran rol que ha cumplido los organismos de derechos humanos desde la década de los 60 en adelante. Pero por otra parte, yo creo que hay que hacer una revisión muy de fondo a las debilidades del sistema de protección internacional de derechos humanos que sigue anclado en la soberanía de los estados. Es decir, los organismos de derechos humanos no tienen capacidades reales de incidir y presionar porque estamos en un sistema basado completamente en la soberanía estatal, también en materia de protección de derechos humanos. Y eso es una debilidad del sistema. Eh, pero hoy día no tenemos algo distinto. Hay que pensarlo, imaginarlo, soñarlo, trabajar en él, pero hoy día lo que tenemos son organismos, Alto Comisionado, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, eh, que todos ellos son parte de una estructura que depende de los estados finalmente. Yo creo que ese sigue siendo una enorme debilidad en términos de la efectividad que tiene la protección internacional. Sin un compromiso real de los organismos políticos en materia internacional de la protección de derechos humanos, esto va a seguir siendo una buena compañía, un buen registro histórico, pero con poca efectividad. Yo creo que la crisis
del último tiempo, es decir, Venezuela el 2017, Nicaragua 2018, Ecuador, Chile 2019, Colombia 2020-2021, Brasil recientemente. Es decir, uno puede hacer un largo registro de momentos de crisis en materia de derechos humanos donde la comunidad internacional demuestra serias debilidades para ser eficaz. Comprendo, Claudio, gracias. En ese sentido, ¿cuál es tu apreciación en torno a las políticas del Estado, en torno a materias de reparación, justicia y garantías de prevención a las violaciones de los derechos humanos? ¿Qué hace falta aún? ¿Qué se ha hecho? Mira, ahí yo creo que hay que hacer dos miradas. Uno de las violaciones ocurridas en la dictadura, donde, como señalábamos, Chile ha hecho esfuerzos que podemos ser críticos con esos esfuerzos, no han sido suficientes, pero obviamente ha habido un compromiso del Estado de reparar esas graves violaciones. Se han tomado distintas medidas económicas, pensiones, siempre insuficientes, ¿no? pero ha habido un esfuerzo. Como decíamos antes, conocimiento de la verdad, los últimos años, en particular, un compromiso más fuerte del Estado con el tema de la memoria, que es un tema que ha ido siendo, de alguna manera, adquiriendo dimensiones propias en términos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. La memoria ocupa su propio Mm, espacio en esto. Pero esas enseñanzas que debiéramos nosotros haber sacado de años de estar lidiando con reparaciones eh, que no han sido integrales aún respecto de graves violaciones de derechos humanos, lamentablemente esa experiencia tampoco nos ha servido ahora para una segunda mirada, que es más reciente, que son las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la revuelta popular. Ahí lo que uno hubiese esperado era políticas públicas de reparación integral mucho más sólidas, contundentes de los que han sido. Obviamente uno no le podía exigir, pero con poca esperanza, al gobierno de Piñera que hiciera esto. A mí me tocó conversar con altas autoridades del gobierno en su minuto sobre esto, y todos te decían que no podían y no iban a llevar adelante políticas de este tipo porque ellos no reconocían que hubiesen habido violaciones graves y masivas de derechos humanos. Pero cuando asume el actual gobierno, uno sí tenía esperanza de que se asumiera este compromiso. Y incluso se había puesto fecha. Aquí hay declaraciones del presidente de la República, de la antigua ministra de Justicia, de que en marzo de este año íbamos a tener una política de reparación integral, y estamos grabando esto a fines de mayo y todavía no tenemos esa política integral. Yo creo que se ha demorado demasiado. Esto ya un año era mucho, pero ha pasado el año y seguimos sin una propuesta sólida, seria, de reparaciones integrales que abarquen todos los elementos propios de una reparación integral, es decir, medidas de restitución, medidas de rehabilitación, particularmente a quienes han sufrido daños oculares, pero también a quienes han sufrido situaciones de violencia sexual, de tortura, es decir, acompañamiento médico, farmacológico, psicológico. Pero además uno esperaría medidas potentes desde el punto de vista del establecimiento de la verdad, que es cuestión que vemos que a corto andar ya se está discutiendo si esas violaciones de derechos humanos existieron o no. Es decir, el negacionismo ha operado mucho más rápido que lo que operó en épocas de la dictadura. Garantías de no repetición, tampoco estamos avanzando en garantías de no repetición, al contrario. Lo que se prometió que se iba a hacer, reforma profunda a Carabineros, a las Fuerzas Armadas, mejoramiento de la protección de derechos, no solo no se está yendo en ese camino, sino que se está yendo en un camino completamente contrario a lo que uno esperaría de
hubiese esperado de este gobierno. Por lo tanto, yo creo que tenemos deudas acumuladas históricas en reparaciones, pero además tenemos un presente respecto de violaciones de derechos humanos ocurridas en términos históricos ayer, digamos, es decir, hace un par de años las víctimas están aquí, están en la calle caminando y un Estado que se niega a llevar, impulsar políticas de reparación importantes. Y por último está el tema de la memoria. En el tema de la memoria reciente, yo creo que se nos viene un debate muy complejo. Toda esta idea de lo que le han llamado la recuperación del eje de la Alameda Providencia, esconde tras eso que no es solo pintar la fachada, es con una capa de pintura borrar lo que es la historia de violaciones de derechos humanos ocurridas en estos territorios. Y eso va a generar una tensión, porque la memoria siempre es política, y es una tensión política, la disputa por la memoria es una tensión política, y yo creo que es altamente ingenuo pensar que con un par de tarros de pintura esa disputa histórica de lo que ocurrió en Chile va a dejarse en el pasado. Por lo tanto, yo creo que se nos viene un largo tiempo aún donde estos van a ser temas de debate, de discusión y de disputa política finalmente. Justamente, Claudio, o sea, las heridas son muy profundas y el dilema moral y político justamente que nuevamente divide a la sociedad chilena lo es al mismo tiempo. Y justamente porque la memoria, como tú decías, es política y en ese plano quería entrar, para ir ya entrando a a la recta final de esta entrevista, sobre el actual proceso constitucional, considerando los resultados, ¿cierto? Las dos derrotas, del 4 de septiembre, 7 de mayo, ¿cierto? Y estos resultados electorales y la posición de los distintos actores políticos que protagonizaron este proceso, ¿qué se puede esperar en el ámbito de los derechos humanos? Yo en este tema soy especialmente poco optimista. Yo creo que aquí el acuerdo de noviembre del 2019, el 15 de noviembre, podremos discutir y vamos a discutir probablemente por muchos años, o tú, Felipe, por tus líneas de estudio, digamos, la historia, sabes mejor que yo que esto se discute luego de décadas, digamos, pero estamos muy cerca del proceso, pero la lectura que uno hace hoy día como contemporáneo de ese proceso es que lo que hubo en noviembre del 2019 fue un intento por capturar el proceso político y social, el estallido, a través de dirigirlo a la discusión constitucional, muy capturada y controlada por los partidos políticos. Y esto no resultó. En la práctica, en ese minuto, la ola de movimientos sociales, de protesta social, arrasa, digamos, con el acuerdo en términos que lo desborda. Y terminamos con una constituyente empoderada, con presencia de sociedad civil, paritaria, con escaños reservados a los pueblos indígenas, pero que el impulso de ese proceso, obviamente, históricamente, de alguna manera se desacopló del proceso social. Ahí es clave, yo creo, el proceso de pandemia. Es un proceso constituyente participativo, requería movilizaciones que eran imposibles en el contexto de la pandemia. Por lo tanto, el proceso constituyente siguió bajo una lógica que era distinta a la que estábamos viviendo. Eran momentos de crisis, de inseguridad, de inestabilidades económicas, de vida. No sabíamos si íbamos a sobrevivir o no. A ese nivel de inestabilidad era lo que vivió. Entonces, un proceso constituyente que de alguna manera buscaba no solo organizar el poder, sino que reorganizarlo, generó también cuotas de incertidumbre que fue muy bien aprovechado por una campaña feroz de fake news y otras que terminó con el resultado que todos sabemos en septiembre pasado, de este 60% que rechaza el texto propuesto, y nos genera una crisis constitucional, una constitución, la del 80, ilegítima, y un proyecto constitucional rechazado, ambos por porcentajes muy importantes, un 80% en el plebiscito de octubre del 2020 y un 60% rechazando el proyecto de 2022. Y yo creo que ahí mi visión es que se tomó una decisión errada, muy apresurada, de abrir inmediatamente un nuevo proceso constitucional
sin haber evaluado lo que había pasado en el anterior, sin volver a conversar lo que debía ser un nuevo proceso constitucional, y se inició de inmediato uno nuevo, y el resultado está a la vista. Hoy día tenemos un proceso capturado por los partidos políticos. Yo creo que lo impulsaron, no por error, yo creo que lo impulsaron, es decir, hay un error en mayúscula, un error histórico, pero lo impulsaron conscientemente de que ahora sí podían capturar el proceso constituyente, y esto, digo, todos los partidos que concurren al acuerdo, es decir, desde la UDI al Partido Comunista, todos de acuerdo de esta vez capturar el proceso, ponerle límites, los 12 puntos del acuerdo, además de límites de los 12 puntos del acuerdo, generar una comisión de expertos elegidos por los partidos políticos, generar una especie de tribunal de la Inquisición constitucional. Si uno se sale de estos acuerdos, va a haber un órgano que va a sacar esos temas de la discusión, y luego un Consejo Constitucional donde también la propuesta son de constituyentes son de los partidos políticos, y luego elegido bajo las reglas de los partidos políticos. Lo que yo creo no calculaban era que el elemento distorsionador son los republicanos, los que se habían opuesto históricamente al proceso son los más votados. Y hoy día quedamos casados con un proceso constituyente donde en diciembre todos nosotros vamos a ser convocados o a aprobar la constitución de Kast, o rechazar la constitución de Kast y por lo tanto aprobar la constitución, entre comillas, la constitución de Pinochet. Entonces es casi jaque mate, ¿no? Nos dejaron capturados en un proceso constituyente que yo creo que hay que hacer una distinción clave aquí, que se da en democracia, y eso es verdad, se da en democracia, pero no es un proceso democrático. Este no es un proceso participativo, este no es un proceso con representación de distintos sectores. Hoy día la comisión de expertos se pone muy contenta y nos dice por redes sociales que lograron un histórico acuerdo. Eso no tiene nada de histórico, si vienen acordando esto desde el 15 de noviembre, si es muy acotado, es a los partidos políticos representados en el Congreso, ese es el acuerdo. Eso es muy distinto a un acuerdo efectivamente de la sociedad chilena con su pluralismo, por su diversidad y con sus tensiones también. Entonces, tenemos una salida en diciembre muy complicada. Yo creo que no se va a terminar cerrando la crisis constitucional, sea lo que pase, digamos, en diciembre próximo vamos a seguir teniendo un debate constituyente abierto. Y con esto cierro, porque como es tan evidente que eso es así, ya hay voces que quieren legislar para prohibir otro proceso constituyente en al menos 8 años más, según lo que vi por ahí. Ese es el temor de que ya saben los partidos políticos que no están dando una solución al problema constitucional en Chile. Pero bueno, ya tendremos tiempo para conversar de eso en el futuro cercano. Claudio, para terminar, la última pregunta, profesor Nach, a propósito de los 50 años del golpe militar, inevitable llevarlo al pasado nuevamente, ¿cómo frenar justamente esta corriente cultural que avala la violación a los derechos humanos y que de alguna manera al calor de los meses próximos a septiembre va a ir aumentando a propósito de las conmemoraciones, pero también de los negacionismos? Encontramos esa fuerza que se tensiona ahí. Sí, yo creo que aquí hay una cosa que es muy interesante desde ese punto de vista, y es lo siguiente. Perdón, me quedé congelado yo, o ustedes, no sé. Yo te escucho perfecto. No, perdón, me quedé yo. ¿Me puedes repetir ahí? Te la contesto y ustedes lo editan. Lo que pasa es que me quedé pegado aquí en mi computador. ¿Cómo frenar la corriente cultural que avala las violaciones a los derechos humanos a propósito del contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe? Sí, los 50 años del golpe es un momento clave. ¿Por qué? Porque nos permite recordar lo que sucedió, pero la clave de recordar lo que sucedió es cómo usamos eso para evaluar el presente y proyectar el futuro. Y en ese sentido, la conmemoración de los 50 años nos tensiona en el presente. ¿Cómo es posible que a 50 el golpe todavía tengamos la constitución de la
cómo es posible que no hayamos refundado las policías, cómo es posible que estemos en una agenda de seguridad propia de un periodo del pasado con un enemigo interno que es el migrante que ahora hay que legalizar y combatir. Es decir, tenemos un escenario actual que nos debiera desafiar desde el punto de vista de los derechos humanos, y para eso recordar lo que sucedió, lo que ha sido la historia y lo que pasa cuando hacemos las cosas mal me parece que es fundamental. Yo creo que en eso la conmemoración de los 50 años tiene un rol central para interrogarnos de qué estamos haciendo hoy y el Chile que queremos construir hacia adelante. Esperemos que sea una interpelación seria. Profesor Nach, muchas gracias por su tiempo. En nombre del equipo de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Santiago de Chile, le agradecemos su tiempo y buena disposición. Siempre es grato poder conversar con voces expertas en la materia. Circula el conocimiento, circulan los saberes. Y por mi parte, cierto, termino mi ronda de preguntas. Solamente le dejo la palabra si quiere despedirse, decir algo que no le haya quedado en el tintero. La palabra es suya. No, solo agradecer el espacio y mi invitación a todos quienes escuchan esta conversación es a plantearse una sola pregunta, que es cómo volvemos a poner los derechos humanos en el centro de la discusión en este país. Todos los esfuerzos que conduzcan a eso son y serán bienvenidos. Así que les agradezco a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Acá intentamos poner un granito de arena en esta interminable lucha. Muchas gracias, Claudio, y esperamos tenerte, bueno, en la universidad en alguna otra actividad, ya conversaremos, y muchas gracias por tu colaboración. No, un abrazo a todos, todas, y un gusto. Chao, chao. Hasta luego, que estés bien. Muchas Luego. gracias.